Bienvenidos hermanos a este su devocional del día de hoy. Vamos a estar con la bendición de Dios tratando un devocional bastante interesante sobre Hechos capítulo 15, versículo 12. Así que vamos a proceder a dar lectura primero a la cita y posteriormente con la guía del Señor poder hacer un análisis al respecto. Muy bien. A ver, sígueme ahí en la lectura. Repito, Hechos capítulo 15, versículo 12. Tengo la versión de Reina Valera del 60, pero ya sabes que cualquier otra versión alterna es válida. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que les contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Muy bien. Que Dios bendiga su palabra. Vamos en este tiempo entonces a tratar de entender algunos hilos al respecto que nos puedan dar bastantes luces y por supuesto tener algunas aplicaciones prácticas que podamos generar. Muy bien. Muy bien, entonces de acuerdo al pasaje lo primero que debemos establecer es el contexto y luego extraer algunas enseñanzas pues que sean claves del texto leído presente. Bien, entonces vamos a desarrollar algún tipo de estructura pues con una introducción, un desarrollo de los puntos principales y brevemente una conclusión al respecto. Bien, he titulado este mensaje El poder de Dios manifestado entre los gentiles. Bien, vamos a abordar algunos puntos. En primer lugar, como introducción, Hechos 15 narra el primer concilio de Jerusalén, ¿ok? Donde los apóstoles y ancianos pues se reunieron para resolver una gran controversia en la iglesia. La pregunta es la siguiente: ¿era necesario que los gentiles adoptaran las costumbres judías? ¿Mm? Como la circuncisión, por ejemplo, para ser salvos. Interesante pregunta. Ahora, en este contexto, pues Pablo y Bernabé cuentan los milagros y señales que Dios realizó entre los gentiles, lo que demostró que la gracia de Dios no estaba limitada al pueblo judío. Bien, aquí entonces entramos al primer punto de la estructura de este devocional, que sería el contexto de la controversia. Bien, esto está previamente narrado en el mismo capítulo 15 de presente que estamos leyendo del libro de los Hechos, en el intervalo del versículo 1 al 5. Bien, para los judíos cristianos provenientes de la secta de los fariseos, ellos pues querían imponer que la circuncisión sea validada como un requisito para salvación. Y la discusión se centraba pues en si los gentiles debían cumplir con la ley de Moisés para poder ser pues parte del pueblo de Dios. Y aquí pues vamos a ver un debate claramente entre la relación de la gracia y de las obras. Un tema que sigue siendo todavía polémico y muy comentado y también relevante hasta el sol de hoy. Bien, entonces para, digamos, poder refutar la idea de que las obras cooperan para salvación y al mismo tiempo validar las obras como el fruto natural del creyente, podemos usar los argumentos del apóstol Pablo y el apóstol Santiago de una manera complementaria, ¿m? Aunque a simple vista pues parecen contradecirse, ¿no? Ambos enfoques se alinean en su entendimiento del papel que juegan pues la fe y las obras en la vida cristiana. Repito, en una visión superficial y nada profunda parecería contradecirse, pero ya vemos de que se valida el principio de no contradicción de las escrituras y por lo cual ambas explicaciones son complementarias, mas no contradictorias. Bien, esto en virtud de la inerrancia bíblica. Entonces, desarrollando este punto, vamos a comentar que a lo largo de la historia ha habido debates en la iglesia sobre el papel de las obras en la salvación. ¿Son necesarias las obras para ser salvos? ¿Mm? ¿O es únicamente por fe? Habría que responder eso. Y Pablo y Santiago parecen pues tener
opiniones ciertamente diametrales, ciertamente diferenciadas. Pero cuando examinamos sus enseñanzas en conjunto, descubrimos una verdad poderosísima. La fe genuina, ¿ok?, que es la única vía para salvación, inevitablemente produce obras como fruto. ¿Mm? Entonces la salvación es por fe, no por obras. Habría que desarrollar algunas pinceladas sobre los argumentos del apóstol Pablo, y es lo que vamos a desarrollar en primer lugar en este punto. Pablo fue claro y enfático en que la salvación es por gracia mediante la fe y no por las obras de la ley. Hay una cita en Efesios, el capítulo 2, del versículo 8 al 9, y dice así, aquí te lo leo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Mm? Entonces aquí el concepto de la gracia es que se trata de un regalo inmerecido de Dios. Esto ya es bastante semántico, definitorio, y nos da una idea bastante clara al respecto. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Es completamente el resultado del amor y la misericordia de Dios, evidentemente. Pablo también pues argumenta en otra cita más que te quiero leer por aquí, que se está en Romanos capítulo 3, el versículo 28, y te voy dando las citas y también el texto, de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Mm? Entonces aquí pues él claramente se está refiriendo a las obras como un intento de cumplir la ley mosaica para tener justicia, lo cual naturalmente es imposible. ¿Ok? El problema en confiar en las obras es que si las obras fuesen necesarias para la salvación, eso implicaría pues que nosotros podríamos ganar el favor de Dios. Entonces ya no estaríamos hablando de un concepto de gracia. Y lo cual también es contrario al mensaje del Evangelio matricialmente. Y si las obras jugaran un papel en la salvación, entonces la cruz de Cristo ya no sería suficiente. ¿Te das cuenta entonces las grandes implicaciones que tiene esa afirmación al respecto? ¿Mm? Hay una cita más, mira. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. ¿Ya? Pablo reafirma que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Mm? La justificación o el hecho de ser declarado justo delante de Dios es exclusivamente por la fe en Cristo, quien cumplió la ley perfectamente por nosotros. ¿Mm? Bien. Bien, vamos avanzando. También tendríamos que tocar las obras como el fruto de la fe. Y esto ya es muy tocante o concerniente pues a los argumentos del apóstol Santiago, que como habíamos dicho, no cae en contradicción, sino en complementariedad. Eso sí quisiera enfatizarlo. Bien, entonces el apóstol Santiago, por otro lado, enfatiza que pues las obras, la fe sin obras es muerta, está en calidad de muerte. Hay una cita en Santiago, el capítulo 2, el versículo 17, sígueme. Él afirma: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ok? Esto no significa que las obras pues son necesarias para salvación, sino que son la evidencia de una fe viva y genuina. Santiago está refutando una fe superficial, una fe que es solo de palabras, pero no transforma vida, no termina de tener una evidencia notoria o de conversión, de santidad, de caminar cristiano. No termina de poder ser tangible al respecto. Hay un ejemplo de Abraham que Santiago está usando y se refiere sobre él mismo, sobre Abraham, quien fue justificado por su fe. ¿Mm? Hay una cita que te la voy a dejar ahí, que está en el intervalo del versículo 21 al 24 del capítulo 2. Santiago 2 del 21 al 24. Bien. Entonces, al respecto, y sin embargo, ¿no?, esta fe fue evidenciada por sus acciones cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Esto recordamos por historia en la narrativa bíblica. Y esto pues no va a significar que la obra de ofrecer a Isaac lo salvó, sino que su disposición a obedecer mostró que su fe era auténticamente real.
Entonces, las obras son la manifestación de la fe. Santiago no contradice en ningún momento a Pablo ni viceversa. Ambos están de acuerdo en que la salvación es por fe. Pero Santiago insiste en que la fe que salva nunca está sola, sino que va acompañada de frutos, es decir, las obras, obviamente. Como lo dice Jesús en Mateo, el capítulo 7, el versículo 16, y dice lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Muy bien. Ahora tocaría, para poder ir saliendo ya de este punto, y que haya podido quedar claro, una armonización entre Pablo y Santiago. Aunque Pablo enfatiza la fe y Santiago las obras, ambos están de acuerdo en que las obras no pueden ser la base de nuestra salvación, sino el fruto de una fe verdadera. Efesios capítulo 2 versículo 10, ya aquí se nos va a ofrecer una perspectiva bastante equilibrada. Ya dice, porque somos hechura suya, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Mm? Aquí Pablo va a dejar claro que aunque no somos salvos por las obras, hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las obras son parte del propósito de Dios para nuestras vidas como creyentes, pero no son por el cual, o no son el medio por el cual obtenemos la salvación, no es el canal. Las obras son una evidencia natural. Cuando una persona verdaderamente ha puesto su fe en Cristo, pues su vida es transformada. Y estas obras, pues no son un esfuerzo para ganarse el cielo, sino una respuesta, pues, naturalmente agradecida, ¿no? Y muy natural al amor de Dios. Bien, y no quiero dejar esta parte sin antes poder tocar algunas aplicaciones prácticas, pues la importancia de examinar nuestra fe. Cada creyente debe preguntarse si su fe está produciendo fruto. ¿No? Si decimos que tenemos fe, ¿no? Pero nuestras vidas no reflejan obediencia a Dios, debemos examinar en todo caso, y es bastante conveniente, examinar la autenticidad de nuestra fe. ¿Mm? Y en este punto hay que evitar dos errores. Pensar que las obras son necesarias para salvación y creer que podemos ser salvos y vivir de cualquier manera sin que haya un cambio visible. ¿Ok? Entonces, el equilibrio en la vida del creyente es: la fe nos salva, pero las obras demuestran que hemos sido salvados. Voy a repetir esta frase, ¿ya? A ver, rebobinando. La fe nos salva, ¿m? Pero las obras demuestran que hemos sido salvados. Las obras son un testimonio vivo de nuestra relación con Cristo y una manera de glorificar a Dios ante el mundo. Entonces, concluimos en esta parte y vamos saliendo ya de esto, de que la enseñanza de Pablo y Santiago no es contradictoria, sino complementaria. ¿Mm? La salvación es un acto soberano de la gracia de Dios, accesible pues solo por la fe en Jesucristo. Sin embargo, esa fe genuina inevitablemente pues va a producir un cambio en la vida del creyente, ¿Mm? Lo cual se manifiesta en obras que glorifican a Dios. Y como creyentes, pues debemos confiar plenamente en la obra perfecta, totalitaria, integral y terminada de Cristo para nuestra salvación. Y al mismo tiempo, vivir de manera que nuestras acciones reflejen esa fe y transformación. Bien, unas aplicaciones finales al respecto sería descansar pues en la obra completa de Cristo. No necesitamos agregar nada a su sacrificio para ser salvos. También debemos permitir que nuestra fe se refleje en obras. Hay que vivir una vida pues que muestre al mundo que tu fe y la mía es real, ¿no? Con frutos de obediencia, amor y servicio. Bien. Lo contrario pues sería entorpecer nuestro testimonio y el testimonio colectivo que tenemos como iglesia, y pues eso ya lo vemos en muchísimos casos en los cuales se intenta desacreditar a la iglesia del Señor basándose en los testimonios que a lo mejor
o a lo peor, deja mucho que desear y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy diligentes y muy responsables al respecto. Bien. Ok, entonces todo esto nos va a explicar claramente cómo es la fe, cómo es de suficiente para salvación y cómo las obras son una evidencia natural para una vida transformada por Cristo. Bien, ok, salimos de este punto y reanudamos. Vamos a entrar al segundo punto que trata acerca de la intervención de Pablo y Bernabé. ¿Ya? Hay o se ha producido un silencio y atención notables. Y entonces la cita es: entonces toda la multitud cayó. ¿Mm? Esto va a significar pues que hubo un momento de reflexión y probablemente una reflexión profunda, ¿no? Es importante notar que el silencio muchas veces pues va a preceder a la obra de Dios. ¿Mm? Porque nos permite escuchar, abrir la mente, el corazón y entender la voluntad de Dios. Hay también la presencia de señales y maravillas en esta historia, y Pablo y Bernabé pues no presentaron argumentos teológicos muy complicados, ¿no? En realidad contaron cómo Dios respaldó su ministerio entre los gentiles con grandes hazañas, con milagros. Y aquí se refleja pues que no es el hombre quien convence, pues, ¿no? Sino el poder de Dios manifestado. ¿Ok? Si bien es cierto, pues hay señales, ¿no? Actos visibles, pues, de que confirman la autoridad y el mensaje de Dios en este relato. ¿M? Maravillas que se constituyen como actos, pues, que despiertan asombro y reverencia hacia el poder divino del Señor. ¿M? Ahora, en este pasaje y a estas alturas de Hechos capítulo 15-12 podemos ver pues cómo Pablo y Bernabé compartieron con la multitud todas estas grandes señales y maravillas que Dios estaba ejecutando a través de ellos al llegar a los gentiles. ¿M? Y esto es una muestra del poder de Dios manifestado en la evangelización y la obra misionera. Ahora, es importante destacar algo en este punto, que los milagros y las manifestaciones del poder de Dios no son el fin en sí mismos, ¿no? Sino que buscaban llevar a las personas a Jesús y a su salvación. La intención de Pablo y Bernabé pues no era simplemente impresionar a la multitud, ¿no? Con sus milagros, sino mostrar cómo la palabra del Señor puede transformar vidas y llevar esperanza a aquellos que no han puesto o no la han encontrado. ¿Mm? Entonces, este punto nos va a revelar que el Señor no hace excepción de personas, como ya lo hemos tratado en varios devocionales anteriormente, y es una de las temáticas centrales en el libro de los Hechos. Que la salvación por fe y no por obras es otra temática, la expansión del Evangelio, la persecución, la comunidad, las prácticas cristianas de la iglesia primitiva de primer siglo, son muchos temas centrales. Pero en este punto el tema de excepción de personas lo es también. Y hay una cita muy interesante y te la dejo para ir avanzando. La puedes buscar en casita en Hechos 10:34. Y en este sentido, Dios muestra pues su favor tanto a judíos como a gentiles cuando todos ellos vienen a Él con fe. ¿Mm? Bien, avancemos. Un punto 3, la validación del ministerio a los gentiles. La obra de Pablo y de Bernabé entre los gentiles pues va a constituirse como una señal de que el Evangelio trasciende las barreras, todas las barreras, todos los sesgos culturales, limítrofes, religiosos, etcétera, porque el Evangelio es capaz de derribarlo todo, ¿no? Como ya lo hemos visto a lo largo de la escritura. Y el Evangelio en ese sentido es, en términos postmodernos del siglo XXI, es inclusivo, es la verdadera inclusión, ¿no? Semánticamente, pues, de que no está el poder del Evangelio, no está restringido a un grupo étnico, cultural, o tipológico. Esto es una enseñanza para la iglesia moderna. Debemos estar abiertos a todas las personas que vengan a Cristo, ¿no? Sin importar ningún tipo de precedencia y tampoco sin imponerles cargas innecesarias, ¿no?
que era algo que el Señor mismo también uh, hizo notar y como una observación muy grave en el comportamiento farisiaco. Bien, entonces el rol de la iglesia de hoy es que, al igual que en los tiempos de Pablo y Bernabé, la iglesia debe depender del Espíritu Santo para guiar su misión. Desde un plano plural, ¿no?, como cuerpo del Señor, pero también desde un plano singular. Cada creyente tiene que empezar por un sometimiento al Espíritu Santo, una guía que el Señor ejerce sobre él para que luego el involucramiento en el ministerio, de una manera muy particular en el evangelismo, pueda tener las connotaciones que Dios quiere para ese ministerio. Ahora, es importante pues también, y lo vimos en la narración del presente pasaje que estamos estudiando, pues que no habían imposiciones de tradiciones y costumbres humanas como requisitos para salvación. Eso también puede aplicarse de una manera muy singular a mis propias ideas o a mi propio parecer o mi propia forma de procesar las cosas, ¿no? Antes tiene que imponerse el principio bíblico a ello. Bien, nos acercamos al final. El punto 4. Dios se glorifica a través de su iglesia. La manera en que Dios usó a Pablo y Bernabé pues va a demostrar que la obra de Dios no depende de la fuerza o del conocimiento humano, no está basado o anclado en nuestras facultades o habilidades, ¿no?, sino del propio poder de Dios y el propósito. Y bueno, los gentiles vieron esto, el poder de Dios manifestado, y esto trajo conversión y transformación a sus vidas, ¿no? Las señales y maravillas pues no son simplemente pues, o no fueron simplemente hazañas para mostrar el poder de Dios, sino para poder confirmar su mensaje y atraer a los corazones a Cristo. Esto es algo que tenemos que tener muy claro acerca de las señales y prodigios que Dios hace. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Dios lo realizó en aquel entonces y para qué Dios lo realiza hoy en día? Y esto nos enseña pues que el objetivo final de los milagros es la glorificación de Dios y la expansión del Evangelio. No solamente es una experiencia espiritual momentánea, aunque ciertamente trae paz al corazón de quien lo recibe. Muy bien. Vamos a entrar a la conclusión. Hechos 15, el versículo 12, que es el puntual que estamos viendo hoy día, nos va a enseñar pues que el poder de Dios tiene una manifestación entre aquellos que tienen fe, sin importar la procedencia, el origen, trasfondo, circunstancias, nada de eso, ¿no? A través del testimonio de Pablo y Bernabé podemos ver pues que el Espíritu Santo respalda la predicación del Evangelio con poder, derribando barreras, uniéndonos en una sola fe, como ha sido el propósito de Dios trazado, ¿no?, desde la eternidad. Y hoy, más que nunca, como iglesia, estamos pues llamados a involucrarnos más en la proclamación del Evangelio, ¿no?, con esa misma convicción de iglesia primitiva y dependencia del poder de Dios. Hay algunas aplicaciones finales. La confianza en la obra del Espíritu Santo, pues Dios sigue haciendo señales y maravillas, ¿no? Y déjeme aclarar de que el mayor milagro que Dios sigue realizando hasta el sol de hoy es la propia conversión de la persona. La conformación de un muerto en delitos y pecados y pasarlo a vida, con un corazón vivo, capaz de escuchar la voz de Dios, capaz de obedecer a Dios, de seguirlo en virtud de amor, en cuerdas de amor. Y bueno, ese es el mayor milagro de Dios. Bien. Otra aplicación muy importante pues sería no imponer pues cargas innecesarias, ¿no? La salvación es por gracia y como iglesia pues debemos evitar imponer reglas que Dios no ha establecido. Aquí hay que tener mucho cuidado con el legalismo, que sería interesante desarrollarlo en otro sermón. Pero ciertamente habría que entender bien la libertad del creyente en Cristo. No confundir con libertinaje, que es otro concepto que nada tiene que ver con lo que se está explicando en este devocional. Bien. Y finalmente pues un evangelio para todos, ¿no? El poder de Dios pues no va a estar limitado, ni lo estará, por ningún tipo de sesgo o de estratificación. Debemos proclamar el evangelio a todas las personas sin distinción, y pues con este enfoque hemos
tratado de destacar la importancia de depender del poder de Dios en la predicación del Evangelio y la necesidad de una iglesia en términos postmodernos, pues inclusiva, en el buen uso de la palabra y guiado por el Espíritu Santo. Muy bien. Espero que esto haya sido de edificación para nuestras vidas. Vamos a despedirnos orando y que el Señor bendiga a su iglesia. Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque tu palabra siempre nos toca. Perdona, Señor, nuestras faltas. Siempre tenemos esa necesidad de venir a ti en oración para pedir perdón, Señor. Porque realmente nuestro comportamiento muchas veces deja muchísimo que desear, oh Señor. Y si seguimos en pie, es gracias a ti porque tu mano nos sostiene, Señor. Es gracias a ti porque tú nos mantienes en camino, en carril, Señor. Te agradecemos. Permite que estemos más involucrados en el evangelismo, en la palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder aplicar lo que aprendemos a través de la predicación de la palabra, de tus siervos, Señor, en cada momento de nuestro día, de nuestra vida, Señor. Agradecemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.